Imagine por un instante que la muerte no sea el fin, sino solo un pasaje. Ahora, piense en aquellas personas que nacieron con limitaciones físicas, motores debilitados, sentidos que nunca pudieron experimentar plenamente el mundo, o cuerpos que no respondieron a los deseos de la mente. ¿Será que al atravesar la frontera de la vida hacia el más allá, ellas continúan atrapadas en esas mismas limitaciones? ¿O será que el espíritu, finalmente liberado, encuentra una forma de existencia donde ya no hay la marca de la deficiencia? Esta pregunta inquieta a mucha gente, y fue Allan Kardec quien abrió las primeras puertas para comprender esa realidad invisible, a través de los mensajes psicográficos y relatos de espíritus que un día untios y vieron en ese estado. Cuando hablamos de deficiencia en la Tierra, hablamos de cuerpos que de alguna forma no corresponden al patrón de funcionamiento esperado. Pero, ¿será que el espíritu también es deficiente? Kardec, con su mirada cuidadosa e investigativa, ya alertaba: no es el espíritu el que nace deficiente, sino el cuerpo que le sirve de instrumento temporal. El cuerpo puede fallar, pero el espíritu no pierde su esencia. Sin embargo, la experiencia de la limitación física puede ser una etapa necesaria, elegida o aceptada antes de la reencarnación, como parte de un aprendizaje profundo. Y es en ese punto donde la psicografía lo hace todo más real, porque no estamos hablando de teorías sueltas, sino de testimonios venidos de personas que ya dejaron este mundo y describen en detalle cómo se sintieron al atravesar la muerte. Y aquí entra un detalle que pocos esperan. Muchos espíritus relatan que, en los primeros momentos después de la desencarnación, aún se perciben atrapados en las marcas de la deficiencia que cargaron en vida. Es como si la mente, habituada a vivir en un cuerpo limitado, aún creyera estar dentro de él. Este fenómeno es conocido como resquicio de la forma periespiritual. El periespíritu, esa especie de cuerpo sutil que reviste al espíritu, carga la memoria de la última encarnación y puede reproducir temporalmente la imagen de la deficiencia que marcó la vida terrena. Pero esto no significa que el espíritu esté condenado a permanecer así para siempre. En realidad, es solo una transición, una especie de eco del pasado, que se va disolviendo a medida que la conciencia despierta a su verdadera condición. Piense, por ejemplo, en alguien que nunca pudo andar. Cuando ese espíritu desencarna, la sensación inicial puede ser de continuar atrapado en la silla de ruedas o de no poder moverse, pero poco a poco, conforme percibe que ya no está limitado al cuerpo físico, descubre que puede desplazarse libremente solo por la fuerza del pensamiento. El choque de esta revelación es descrito en muchos mensajes psicográficos como una mezcla de asombro y liberación. Aquello que parecía una prisión sin salida se convierte, de repente, en una liberación casi indescriptible. Lo que antes era sufrimiento se transforma en aprendizaje profundo. Pero la psicografía también revela algo aún más profundo. No es solo sobre liberarse de las limitaciones físicas, sino sobre comprender por qué esa experiencia fue necesaria. Muchos espíritus dicen que aceptaron nacer con deficiencia para desarrollar la paciencia, la humildad, la compasión, o incluso para ayudar a aquellos que convivirían con ellos a aprender sobre amor y cuidado. Es como si cada limitación fuera en realidad una lección invisible, que no puede ser medida en años de vida, sino en crecimiento espiritual. Y ese crecimiento no desaparece en el más allá. Al contrario, se vuelve aún más claro cuando el espíritu puede mirar hacia atrás y entender el sentido de su jornada. Aquí cabe una pregunta incómoda. Si el espíritu no es deficiente, ¿por qué entonces aparece en psicografías aún con señales de esas limitaciones? La respuesta es simple, pero reveladora. El espíritu muestra aquello que marcó su identidad terrena para que los familiares puedan reconocerlo. Piense, si una madre recibe una carta psicografiada de su hijo que vivió con una limitación física, el detalle de la deficiencia se convierte en una prueba de autenticidad. Es como si el espíritu dijera: soy yo, aquel que usted conoció, y estoy aquí para mostrar que continúo vivo.
La deficiencia en ese caso es solo una marca de identidad y no una condición eterna. La lógica de Kardec siempre fue clara: el espíritu es inmortal y las condiciones físicas son solo temporales. La psicografía refuerza esto de manera casi irrefutable. Relatos de jóvenes que murieron con enfermedades degenerativas cuentan que, después de la muerte, experimentaron una sensación de plenitud y movimiento que nunca habían sentido en vida. Algunos describen la alegría de poder correr, saltar, hablar, ver u oír por primera vez. Otros relatan la emoción de percibir que, a pesar de la fragilidad física que los acompañó, su mente y su corazón estaban intactos y listos para seguir evolucionando. Es en ese momento que percibimos algo poderoso. Aquello que parecía una injusticia en la tierra se revela una oportunidad de crecimiento que solo puede ser entendida en el plano espiritual. Y aquí quizás esté la revelación más impactante. Cuando un espíritu que fue deficiente en vida retorna al más allá, no es solo él quien aprende. Su llegada al mundo espiritual muchas veces transforma también a aquellos que lo reciben. Espíritus relatan reencuentros emocionantes, en que antiguos familiares o amigos se sorprenden al verlos libres de las limitaciones que los marcaron en vida. Ese reencuentro se convierte en una lección viva de que la vida continúa y de que los dolores terrenales no definen la eternidad. Pero, ¿será que todo espíritu que tuvo una deficiencia experimenta esa liberación inmediatamente? Las psicografías muestran que no es tan simple así. Algunos aún cargan por un tiempo el recuerdo o la imagen de la limitación, porque su mente está tan impregnada por la experiencia terrena que tarda en liberarse. Otros, sin embargo, despiertan rápidamente y descubren una nueva dimensión de libertad. El factor decisivo parece estar en el grado de conciencia y en el preparo espiritual que cada uno alcanzó durante la vida. Esto nos lleva a reflexionar. Quizás la mayor deficiencia no esté en el cuerpo, sino en el alma que se rehúsa a aprender. Al mirar estos testimonios, una pregunta silenciosa surge. Si el espíritu puede liberarse de las limitaciones físicas, ¿por qué nosotros, aún vivos, insistimos en aferrarnos a nuestras propias prisiones invisibles? ¿Cuántas veces cargamos culpas, miedos o creencias limitantes como si fueran cadenas reales? Y si la muerte revela que esas cadenas nunca existieron de verdad, ¿no sería mejor empezar a liberarnos de ellas ahora? Este es el punto en que los mensajes del más allá dejan de ser solo curiosidades y se convierten en invitaciones. Invitaciones para ver la vida de otra forma, para dar sentido a aquello que parece injusticia, para transformar el dolor en aprendizaje, porque en el fondo cada deficiencia puede esconder un propósito y cada limitación puede ser la semilla de una liberación futura. Y mientras reflexionamos sobre esto, queda una promesa. En las próximas revelaciones exploraremos relatos aún más impresionantes que muestran no solo la liberación de los deficientes en el más allá, sino también el impacto que sus experiencias dejan en la vida de aquellos que permanecen en la tierra. Hay una escena recurrente en muchos relatos psicográficos que llama la atención por su intensidad. El espíritu que vivió con deficiencia, al verse libre del cuerpo físico, describe la sensación como si se estuviera quitando una ropa pesada, apretada, que por años limitaba sus movimientos. Es como si una nueva percepción surgiera y lo que antes parecía imposible, moverse, hablar, ver, oír, se vuelve natural, fluido, casi instantáneo. Esta transformación no sucede solo como una ganancia física. Viene acompañada de una claridad emocional y espiritual que el ser humano difícilmente alcanza durante la vida terrena. Es como si, en el instante en que la limitación desaparece, el espíritu comprendiera no solo lo que perdió en vida, sino también lo que ganó a través de la experiencia de la deficiencia. Lo más intrigante es que, en muchos casos, los espíritus relatan no sentir rencor por haber nacido o vivido con limitaciones. Por el contrario, describen la deficiencia como una etapa elegida o aceptada antes de la reencarnación. Allan Kardec, al organizar el libro de los espíritus y el libro de los médiums,
registró que el sufrimiento físico, ya sea por enfermedad, accidente o deficiencia, no es un castigo, sino una oportunidad de desarrollo moral. Cuando escuchamos a un espíritu diciendo, a través de la psicografía, que su limitación fue una prueba para aprender a valorar la vida de otro modo, percibimos que lo que parecía una tragedia puede ser, en verdad, un camino de evolución. Imagine un joven que vivió años en una cama, imposibilitado de andar o incluso de hablar, dependiendo enteramente de la familia para sobrevivir. En la Tierra, esto parece una vida incompleta, limitada, casi injusta, pero al manifestarse en una psicografía, ese mismo espíritu afirma que su misión fue despertar amor, paciencia y dedicación en los padres, hermanos y cuidadores. Su presencia, incluso silenciosa, fue lo que mantuvo la unión de la familia e hizo que todos crecieran en compasión. De repente, lo que parecía una vida sin sentido revela un propósito profundo, que va mucho más allá de lo que logramos ver mientras estamos presos de las apariencias. Y aquí entra una revelación que sorprende a muchos lectores y oyentes. Algunos espíritus, incluso después de liberados de las limitaciones físicas, optan por mantener temporalmente la apariencia que tenían en la tierra. ¿Por qué? Porque saben que los familiares necesitan reconocerlos. La deficiencia, en este caso, funciona como una señal de identidad. Si una madre recibe una carta psicografiada de su hijo que vivió parapléjico y encuentra en el mensaje la descripción de su condición, ella tiene la certeza de que no se trata de una invención, sino de un contacto real. Después de este primer momento de reconocimiento, el espíritu puede mostrarse en su forma plena, libre, saludable. Este detalle es fundamental, porque muestra cómo el amor no se pierde y cómo los espíritus se preocupan en ofrecer pruebas palpables de su continuidad. Pero la psicografía también muestra la otra cara de la moneda. No todos los deficientes encuentran inmediatamente la liberación. Hay relatos de espíritus que, al morir, permanecen mentalmente presos al dolor de la limitación, no porque aún estén realmente limitados, sino porque creen estarlo. El cuerpo espiritual, o periespíritu, obedece a la mente, y si la mente insiste en reproducir la imagen de la deficiencia, el espíritu puede tardar en liberarse de ella. Es como alguien que vivió tanto tiempo en una prisión que incluso cuando la puerta está abierta, no tiene coraje de salir. Estos casos demuestran que la liberación no depende solo de la muerte del cuerpo físico, sino también de la capacidad del espíritu de comprender y aceptar su nueva condición. Este fenómeno nos lleva a una reflexión importante. ¿Hasta qué punto nosotros, aún vivos, también cargamos prisiones que no existen de hecho? ¿Cuántas veces alimentamos creencias negativas sobre nosotros mismos, limitando nuestra capacidad de vivir simplemente porque creemos en nuestras propias cadenas invisibles? El espíritu que permanece preso a la idea de la deficiencia muestra de forma clara que el mayor poder está siempre en la mente. Y si la muerte puede liberar a un ser humano de esas creencias, quizás la vida también pueda, siempre que tengamos el coraje de cambiar la forma en que pensamos. Los relatos psicográficos aún revelan algo más delicado. En muchos casos, el espíritu no se libera solo. Es auxiliado por guías espirituales, parientes desencarnados o equipos dedicados a la acogida de recién llegados. Estos seres ayudan a deshacer la imagen de la limitación, mostrando al espíritu que él ya no necesita cargar el peso que trajo de la vida terrena. Imagine, por ejemplo, una niña que nació ciega y vivió pocos años. Al llegar al plano espiritual, es recibida con cariño y enseñada a abrir los ojos espirituales, descubriendo colores y formas que nunca conoció. Ese momento, descrito en mensajes mediúmnicos, es de una emoción tan intensa que transforma no solo el espíritu, sino también a aquellos que reciben el relato en la tierra. Ahora, piense en el impacto de estos mensajes para quien aún está vivo. Padres que perdieron hijos con limitaciones severas encuentran consuelo al saber que, en el más allá, sus seres queridos están libres, caminando, sonriendo, viviendo una plenitud que no pudieron experimentar aquí.
Personas que cuidaron por años a familiares encamados sienten que todo el esfuerzo, todo el dolor y todo el sacrificio tuvieron un sentido, porque ayudaron a aquel espíritu a cumplir su misión. Y más, al recibir estas revelaciones, muchos repensan la propia vida, entendiendo que las dificultades pueden esconder tesoros espirituales que solo serán percibidos más tarde. Es imposible no notar que, por detrás de estas narrativas, hay una lección silenciosa sobre cómo lidiamos con el dolor. En la tierra la deficiencia es muchas veces vista como una injusticia, pero del otro lado, los espíritus la describen como una oportunidad. Este cambio de perspectiva no anula el sufrimiento humano, pero lo ilumina con un significado mayor. Es como mirar un rompecabezas incompleto. De cerca, las piezas parecen caóticas, pero de lejos, la imagen final comienza a tener sentido. Kardec decía que nada es inútil en la creación, y la psicografía confirma eso. Cada experiencia, por más dura que parezca, carga un propósito. La deficiencia, lejos de ser un castigo, puede ser una escuela para el espíritu, y la muerte, lejos de ser un fin, es el momento en que las lecciones se revelan en su totalidad. Al entender esto, comenzamos a percibir que las limitaciones no definen quiénes somos, sino solo qué caminos estamos transitando en nuestra jornada eterna. Y quizás sea por eso que muchos espíritus, al describir su llegada al más allá, insisten en un mensaje común: no tengan pena de mí, porque ellos saben que aquello que parecía dolor, limitación y pérdida fue, en verdad, una experiencia de crecimiento que ya está integrada a su esencia. La deficiencia no los define. El espíritu en su esencia permanece completo, libre, indestructible. No obstante, aún hay una cuestión en abierto que intriga a quien lee estos mensajes. Si el espíritu se libera de la deficiencia, ¿por qué algunos de ellos eligen volver a la tierra en cuerpos nuevamente limitados? Esta pregunta nos lleva a uno de los puntos más misteriosos de la reencarnación, el ciclo de pruebas y aprendizajes que puede repetirse hasta que el espíritu esté listo para avanzar a un nuevo nivel de conciencia. Este será el tema que profundizaremos a continuación, explorando no solo lo que sucede después de la muerte, sino también por qué ciertos espíritus retornan a la vida terrena en condiciones semejantes, como si la experiencia necesitara ser vivida más de una vez. Cuando oímos que un espíritu, después de dejar el cuerpo, puede volver a nacer en condiciones semejantes de deficiencia, la primera reacción suele ser de extrañeza. ¿Por qué repetir el mismo sufrimiento?, muchos se preguntan. Esa duda es legítima y al mismo tiempo profundamente reveladora, porque el espiritismo, apoyado en los relatos mediúmnicos y en la lógica de Allan Kardec, nos muestra que nada sucede sin una razón, y que las elecciones del espíritu, antes de reencarnar, están ligadas a un propósito mayor, aunque oculto a nuestra visión inmediata. Para entender este proceso, necesitamos recordar que la vida no es un juego de suerte o azar. El espíritu, al planear su próxima existencia, participa activamente en la definición de las pruebas que enfrentará. No es un castigo impuesto, sino un camino de aprendizaje. En algunos casos, vivir una deficiencia puede ser una forma de rescatar experiencias pasadas, corregir desequilibrios o desarrollar virtudes que aún no han sido plenamente conquistadas. Si el espíritu no asimila de forma completa la lección en una existencia, puede elegir volver en condiciones semejantes, no por punición, sino por necesidad evolutiva. Imagine un alumno que repite el mismo ejercicio varias veces hasta dominar el contenido. La reencarnación funciona de modo semejante. Cuando una deficiencia cumple un papel específico, ya sea desarrollar humildad, despertar compasión o fortalecer la fe, el espíritu puede necesitar más de una experiencia para integrar plenamente ese aprendizaje. No se trata de sufrimiento gratuito, sino de una pedagogía cósmica, donde cada etapa prepara para algo mayor. Los relatos psicográficos ofrecen ejemplos conmovedores de esta dinámica. Hay historias de espíritus que nacieron con limitaciones severas en más de una vida consecutiva, pero que,
al manifestarse en el más allá, explican que esa continuidad fue elegida para romper el orgullo o el egoísmo acumulados en encarnaciones anteriores. Otros afirman que aceptaron vivir nuevamente la deficiencia para inspirar a quienes conviven con ellos, funcionando como espejos vivos de la paciencia y la perseverancia. Lo que para nosotros parece una injusticia puede ser, en verdad, una prueba de coraje y desprendimiento. Un caso relatado por médiums conocidos describe un espíritu que, en 2 encarnaciones sucesivas, nació con la misma condición de parálisis parcial. Cuando se le preguntó sobre el motivo, explicó que en la primera vida se rebeló contra su situación, cultivó rencor y no consiguió transformar el dolor en aprendizaje. Al regresar, decidió aceptar el desafío con más serenidad, consciente de que sólo así podría superar aquel obstáculo en su jornada. Esa narrativa nos hace pensar, ¿cuántas veces, ante las dificultades, elegimos rebelarnos en lugar de aprender? Pero no piense que este ciclo de experiencias se da de forma automática. El espíritu no es forzado a repetir pruebas, sino invitado a reflexionar sobre sus propias necesidades. La decisión es acompañada por mentores espirituales, que ayudan a planear las mejores condiciones para el crecimiento. Y, muchas veces, la elección de nacer con una deficiencia no busca solo el progreso del propio espíritu, sino también el de su familia y de las personas a su alrededor. Es un lazo colectivo en el que todos aprenden a través de la convivencia. Aquí surge un aspecto que pocas personas consideran. Cuando un espíritu acepta reencarnar en un cuerpo deficiente, no está solo pensando en sí mismo. Muchas veces, su misión es despertar virtudes en otros: paciencia en una madre, compasión en un padre, solidaridad en hermanos, sensibilidad en amigos. El sacrificio de vivir con limitaciones se convierte en un acto de amor silencioso que trasciende la comprensión humana. Y cuando ese espíritu regresa al más allá, no es recibido como un pobre diablo, sino como alguien que cumplió un papel de gran valor. Es en este punto donde la psicografía se vuelve aún más significativa, porque no estamos hablando de conceptos abstractos, sino de testimonios de espíritus que vivieron estas realidades. Ellos escriben sobre las lágrimas derramadas, las noches de dolor, pero también sobre la paz conquistada al percibir que nada fue en vano. Muchos mensajes transmiten un mismo consejo: no vean la deficiencia como un peso, sino como una oportunidad. Es una visión difícil de aceptar cuando estamos inmersos en el dolor, pero que, con el tiempo, puede transformar completamente la forma en que encaramos la vida. Ahora, una pregunta surge casi inevitable. Si la deficiencia es una prueba, ¿será que todos los que la enfrentan están rescatando algo del pasado? La respuesta de los espíritus es clara: no siempre. En algunos casos, la limitación física no tiene relación con faltas anteriores, sino con misiones voluntarias. Espíritus más avanzados pueden elegir nacer en cuerpos limitados para auxiliar en la evolución de otros, funcionando como instrumentos de luz en medio del dolor. Son ejemplos de abnegación, donde el sufrimiento aparente esconde una grandeza moral aún mayor. Este detalle nos ayuda a romper con la idea simplista de punición. El espiritismo nos muestra que no hay castigo ciego, sino aprendizaje inteligente. Lo que parece una pérdida puede ser, en verdad, una oportunidad cuidadosamente planeada. Y esto cambia completamente la forma en que vemos la deficiencia, tanto en la vida como en la muerte. Pero los relatos también revelan que no todos están preparados para aceptar esa realidad. Muchos espíritus, al percibir que necesitarán volver a vivir experiencias semejantes, se resisten, sienten miedo, inseguridad, incluso revuelta. Es natural. Al final, la perspectiva de enfrentar nuevamente dolor y limitaciones no es fácil. Sin embargo, con el apoyo de los mentores, esos espíritus acaban entendiendo que no se trata de sufrir, sino de crecer. Y cuando aceptan, demuestran una valentía que quizás nosotros, aún encarnados, no logremos dimensionar. Al observar esta dinámica, percibimos que la deficiencia, vista solo como un obstáculo físico,
en realidad es una herramienta de transformación espiritual. La vida, la muerte y el renacimiento forman un ciclo continuo de aprendizaje, donde cada etapa tiene un sentido. Kardec decía que el espíritu es como un viajero que progresa a cada existencia, y que las dificultades son como montañas a ser escaladas. En lo alto de esas montañas la vista es más amplia, y aquello que parecía doloroso se transforma en victoria. Pero hay algo aún más profundo. Los espíritus que vivieron deficiencias y después se liberaron en el más allá suelen enviar un mensaje común a los que aún están en la tierra. Ellos dicen: no tengan miedo de vivir, porque entienden que si la limitación física no es eterna, tampoco lo son las dificultades que enfrentamos en el día a día. Lo que importa no es la condición del cuerpo, sino la disposición del alma. Y aquí vale una pausa para reflexionar. ¿Cuántas veces, sin percibir, nosotros mismos creamos nuestras deficiencias invisibles? Limitamos nuestros sueños, silenciamos nuestros deseos, nos aferramos al miedo del juicio. Si el espíritu puede atravesar la muerte y descubrir que era más libre de lo que pensaba, quizás podamos, aún vivos, empezar a experimentar esa libertad. Quizás la mayor lección que estos relatos traen sea esta: el cuerpo puede ser limitado, pero el alma siempre puede volar. En los próximos instantes vamos a sumergirnos en relatos psicográficos que muestran exactamente ese momento. El instante en que un espíritu que vivió preso a las limitaciones físicas se percibe completamente libre, y cómo ese descubrimiento transforma no solo su jornada en el más allá, sino también la visión de aquellos que reciben su mensaje aquí en la tierra. Hay un instante descrito en muchos mensajes psicográficos que emociona hasta a los más escépticos. Es el momento en que el espíritu, que pasó años limitado por una deficiencia, finalmente percibe que está libre. Algunos relatan la primera vez que caminaron, otros describen la alegría de hablar después de una vida de silencio, o de ver colores que nunca pudieron ver. Esta escena no es solo sobre movimiento físico, sino sobre una redescubierta de la propia identidad. El espíritu entiende que nunca fue deficiente en esencia, solo habitaba un cuerpo temporalmente limitado. Esta revelación cambia todo, para él y para aquellos que reciben su testimonio. El detalle más sorprendente es que muchos describen esta transición como gradual. No se trata de un milagro instantáneo, sino de una percepción que va creciendo. En los primeros momentos, aún hay la impresión de estar preso a las antiguas limitaciones. Es como alguien que pasa años usando muletas y aun cuando ya puede caminar, duda en soltarlas. El periespíritu, ese cuerpo sutil que carga la memoria de la vida terrena, aún guarda la forma de la deficiencia. Pero poco a poco, a medida que el espíritu despierta a su nueva realidad, esa imagen se disuelve. Es en este proceso que surgen relatos de guías espirituales que incentivan: levántese, usted ya puede andar, o abra los ojos, la visión ahora es suya. Estos testimonios son importantes porque muestran que la muerte no apaga la identidad, sino que amplía la conciencia. El espíritu sigue siendo quien era, con sus recuerdos, sentimientos y hasta sus marcas. La diferencia es que ahora puede mirar todo esto desde otra perspectiva. El sufrimiento vivido en el cuerpo deficiente no desaparece, pero pasa a ser visto como una experiencia necesaria, que fortaleció al espíritu de maneras invisibles. Y esto genera un impacto enorme para quien recibe esos mensajes en la tierra. Padres, madres, hermanos, al leer u oír la voz de un ser querido que superó su limitación, encuentran no solo consuelo, sino una nueva forma de encarar la vida. Pero la psicografía va más allá del relato individual. Muchos espíritus hablan del ambiente en que son recibidos. Describen hospitales espirituales, casas de acogida, lugares donde aquellos que llegan debilitados, física o emocionalmente, reciben cuidados. En esos lugares no hay prejuicios ni piedad, sino comprensión e incentivo. Cada recién llegado es tratado con respeto, como alguien que cumplió una prueba difícil y ahora merece descanso y orientación.
Y aquí surge una escena conmovedora. Espíritus que nunca pudieron andar en la tierra relatan la emoción de dar los primeros pasos ante amigos y familiares ya desencarnados, que los aplauden como en una celebración. Estas imágenes nos hacen pensar, si la deficiencia en la tierra muchas veces es vista como motivo de exclusión, en el más allá se transforma en motivo de reconocimiento. El espíritu que enfrentó limitaciones es tratado como alguien que concluyó una misión desafiante, como un alumno que, aún con obstáculos, consiguió llegar al fin de una prueba. La diferencia es que en el mundo espiritual todos comprenden el valor de ese esfuerzo, mientras que en la tierra muchas veces solo vemos el dolor. No obstante, no todos despiertan con la misma rapidez. Algunos permanecen presos a la idea de la limitación por más tiempo, porque la mente no se libera tan fácilmente de una experiencia marcante. Es ahí donde entran los mentores y amigos espirituales, ayudando a disolver las imágenes del pasado. Esto nos muestra que la mayor prisión no es el cuerpo, sino la creencia. Si creemos ser limitados, permanecemos limitados, aun cuando la realidad ya cambió. Esta lección no vale solo para los espíritus desencarnados, sino también para nosotros, aquí y ahora. ¿Cuántas veces hemos estado libres de una situación y aún así continuamos actuando como prisioneros de ella? Otro punto revelador de las psicografías es el mensaje de gratitud. Muchos espíritus agradecen a la familia y a los cuidadores que estuvieron a su lado, reconociendo que sin ese apoyo, su jornada habría sido aún más difícil. Relatan que cada gesto de paciencia, cada palabra de cariño, cada sacrificio hecho en silencio fue registrado en su memoria espiritual, y garantizan que en el más allá, esos actos no pasan desapercibidos. Por el contrario, se convierten en lazos de luz que unen para siempre a aquellos que participaron de esa experiencia. Es como si dijeran, mi dolor te ayudó a crecer y tu amor me ayudó a soportar. Estos mensajes tienen un efecto poderoso en quien los recibe, porque en el fondo, el mayor dolor de quien convive con un deficiente no es el esfuerzo físico, sino la sensación de impotencia ante el sufrimiento del otro. Saber que ese sufrimiento tenía un propósito y que generó frutos espirituales trae un alivio indescriptible. Es como si todo el peso se transformara en sentido. Y aquí llegamos a una conclusión inevitable. Si la deficiencia no define al espíritu y si la muerte es solo un pasaje, entonces la verdadera esencia de cada ser humano está mucho más allá del cuerpo. Esta visión nos invita a mirar diferente a las personas que viven con limitaciones. En vez de verlas como frágiles o incompletas, podemos reconocerlas como almas valientes, que aceptaron vivir experiencias difíciles por razones que muchas veces no comprendemos. Este cambio de mirada puede transformar no solo la convivencia, sino también el modo en que entendemos el valor de la vida. Es por eso que tantos espíritus, al manifestarse, dejan un mensaje directo para quien aún está vivo. No tengan pena de mí, tengan respeto. Porque ellos saben que su historia no fue una tragedia, sino una lección. El cuerpo pudo haber sido limitado, pero el espíritu salió más fuerte. Y si el dolor no fue en vano para ellos, tampoco debe ser en vano para nosotros. Ahora, quizás quede una última cuestión. ¿Cómo estas revelaciones pueden cambiar nuestra propia vida, aquí y ahora? Porque no se trata solo de curiosidad sobre el más allá, sino de una invitación a vivir de forma diferente. Si entendemos que la deficiencia es temporal, pero que el aprendizaje es eterno, entonces pasamos a valorar más las virtudes invisibles, paciencia, solidaridad, fe, amor, que las apariencias externas. Y comenzamos a percibir que todos nosotros, de algún modo, cargamos nuestras limitaciones, sean físicas, emocionales o espirituales. La diferencia está en cómo elegimos lidiar con ellas. Al final, la psicografía sobre deficientes en el más allá no es solo un relato de superación, sino una lección universal. Nadie es definido por sus limitaciones. El espíritu es siempre mayor que el cuerpo, y la vida es siempre mayor que la muerte. Esta verdad simple pero profunda puede cambiar no solo la forma en que vemos el más allá,
sino también cómo vivimos cada día aquí en la tierra. Y si estas palabras le tocaron, si despertaron reflexión o consuelo, recuerde que hay muchos otros relatos y enseñanzas que aún pueden iluminar su camino. Para seguir acompañando estas historias y reflexiones, suscríbase al canal, active la campanita y deje su me gusta. Esto no es solo un gesto de apoyo, sino una forma de mantener vivo este espacio de diálogo sobre lo que realmente importa, la vida, la muerte y lo que existe más allá de ellas.